Para continuar con el curso de librerías con Angular 11, debemos mencionar algo muy importante que es el control de versiones semántico. El control de versiones semántico hace referencia a cómo, cuándo y por qué nosotros debemos cambiar cada uno de los números que tenemos en nuestra librería. Por ejemplo, si vamos al proyecto de curso, nosotros podemos ver en el archivo package.json que ya tenemos instaladas librerías propias de Angular, en este caso la versión 11.1.0. También en el último video nosotros creamos nuestra primera librería llamada NGRCart, que no está aún en producción, pero no sabemos con qué números o con qué número de versión debemos empezar. No podemos empezar con la versión 6.5.11 por decir, porque sería incorrecto. Entonces en este video vamos a aprender cómo manejar cada uno de estos tres números, cuándo debemos cambiar cada uno de ellos, etc. Para recordarles también, todo eso está basado sobre documentación oficial de npmjs.com y a la vez de semver.org. Entonces, según documentación oficial, ¿qué nos dicen? El primer número se llama major, el segundo minor y el tercero patch. El primer número cambia cuando se hacen cambios grandes sobre nuestra librería, la cual rompe funcionalidad con versiones anteriores. El segundo número cambia cuando nosotros adicionamos nuevos features o nuevas funcionalidades a nuestra librería y esta a la vez sigue siendo compatible con versiones anteriores. El tercero, llamado patch, cambia cuando nosotros arreglamos bugs en nuestra librería y a la vez esta sigue siendo compatible con versiones anteriores. En resumen, el primero hace cambios grandes, pero ya no es compatible con versiones anteriores. El segundo adiciona nuevos features y aún sigue siendo compatible con versiones anteriores. Y el tercero arregla bugs y aún sigue siendo compatible con versiones anteriores. Si lo vemos esto de una forma más sencilla, podemos llamar el primer número breaking porque rompe cambios y ya no es compatible con versiones anteriores. El segundo se puede llamar new features porque agrega nuevas características, nuevas funcionalidades a nuestra librería y aún sigue siendo compatible con versiones anteriores. Y el tercero lo podemos llamar bugfix, que arregla bugs y aún sigue siendo compatible con versiones anteriores. Ahora vamos a mostrar un ejemplo en el cual vamos a aplicar cada uno de los casos para que todo esto se entienda de una forma más sencilla. Supongamos que nosotros tenemos una librería el cual va a ser un guerrero. Nuestra librería va a empezar de una versión 1.0.0 que sería un cambio en la parte de major. Entonces nuestra librería va a empezar con las funcionalidades de caminar, hablar y lanzar un golpe. Luego de esto, nosotros notamos que nuestro guerrero es algo lento porque no tiene sandalias. Entonces, si nosotros hemos notado que nuestro guerrero es algo lento, nosotros podemos adicionarle sandalias, que no sería un nuevo feature, sería mejorar la librería para que sea más veloz. Lo podemos tomar como mejorar el performance de nuestra librería. Entonces no sería ni un feature nuevo ni un cambio muy grande, sería una especie de bug, porque nosotros estamos mejorando solo el performance para que sea más rápido. Entonces, si hacemos esto, nosotros tenemos que cambiar la versión de nuestra librería a la versión 1.0.1 en el siguiente deploy. Luego nosotros decidimos adicionar nuevas funcionalidades a nuestro guerrero. En este caso hemos decidido darle un escudo y una espada, con la cual nuestro guerrero ya tiene dos nuevas funcionalidades que serán la de jab y la de shield. Si hacemos esto, nosotros debemos cambiar la versión de nuestra librería en el siguiente deploy a la versión 1.1.0, que es lo que corresponde, porque tenemos nuevas funcionalidades. Ahora, nosotros hemos decidido darle a nuestro guerrero un casco con una pluma encima y en vez de la espada le vamos a dar una hacha. Con esto nuestro guerrero tiene una nueva funcionalidad que sería la de swim. Si notamos aquí, nuestro guerrero no ha perdido ninguna funcionalidad anterior, es decir, que sigue siendo compatible con cosas anteriores. En este caso, nuestro guerrero tiene la posibilidad de caminar, hablar, lanzar un golpe, shield, que sería el escudo, y jab, que sería una especie de pinchar. Nuestro guerrero no ha perdido esta funcionalidad.
ya que tenemos la hacha que puede hacer lo mismo, pero en esta versión nosotros hemos mejorado esa funcionalidad de jab y le podemos sugerir al usuario que use swim. Es elección del usuario si quiere usar jab o swim, pero nosotros le sugerimos usar swim. Entonces no ha perdido funcionalidades anteriores. Hemos adicionado una que puede ser mejor que una anterior, se puede decir. Y lo que corresponde en esta parte es modificar la versión en la parte de minor. Entonces nuestra nueva versión para el siguiente deploy sería 1.2.0. Ahora nosotros hemos decidido hacer un cambio brusco, se puede decir un cambio grande sobre nuestra librería, que es un G0. Hemos decidido quitarle el escudo y de darle una hacha más grande. Ya no es una hacha pequeña como en la anterior, que puede sujetarla con una sola mano. En este caso es una hacha más grande, el cual el G0 debe sujetar sí o sí con las dos manos. Entonces es un cambio brusco porque el G0 ya pierde algunas funcionalidades anteriores que él tenía. Ya no puede hacer jab, ya no puede hacer shield. Es un cambio grande que ya no es compatible con versiones anteriores porque el usuario que quiere instalar esta nueva versión que vamos a sacar ya no va a poder tener features anteriores de la librería. Entonces, si es un cambio brusco, hablamos de que se debe hacer un cambio en la parte de Major. En este caso, el siguiente deploy de nuestra librería correspondería a la versión 2.0.0. Ahora nosotros hemos notado que nuestro G0 era más visible con la pluma roja que tenía en la anterior versión, o en la versión actual que tiene. Entonces hemos decidido quitarle esa pluma, ya que esto le va a dar más camuflaje, se podría decir. Esto no es un nuevo feature, se puede decir una mejora, es una especie de mejora para nuestro G0 que ya se va a poder camuflar y ya no va a ser muy visible. Entonces lo podemos tomar como una especie de bug solucionado. Entonces lo que corresponde aquí es cambiar la parte de patch. En la siguiente versión será 2.0.1. Ahora, si recordamos, nosotros adicionamos el casco de nuestro G0 con la pluma roja en la versión 1.2.0. Esto se puede dar cuando nuestros usuarios se quedan en la versión 1.2.0, ya no quieren instalar nuevas versiones de nuestro G0. Entonces, para dar soporte, se puede decir a antiguos usuarios que se queden en esta versión, nosotros podemos hacer un patch, pero ya no en la versión 2.0.1, sino en la versión en la que algunos usuarios se quedaron. Entonces podemos hacer un patch quitando la pluma al G0 en esta versión para darle más camuflaje. Entonces sacamos una nueva versión llamada 1.2.1 para actualizar y dar soporte a los usuarios que se quedaron en la versión 1.2.0 de nuestra librería. Se puede hacer esto. Por último, vamos a hablar sobre cuándo debemos colocar versión alfa, beta o RC, que es Release Candidate. Cuando nosotros vemos una librería con la palabra alfa o beta, quiere decir que esa librería no es estable, esa versión no es estable, aún está siendo testeada, se podría decir. Entonces no es recomendable usar esa versión. Y cuando nosotros vemos una versión de librería con la palabra o las letras RC, que significan Release Candidate, nosotros debemos saber que esa versión de librería es una versión donde ya se está probando algunas funcionalidades de la librería, el performance, etcétera, pero esa versión es un posible candidato a ser una versión oficial de la librería, es decir, que ya es casi seguro que va a ser la versión oficial. Ahora, si vamos al proyecto, podemos ver que nosotros tenemos dos símbolos generalmente, pueden ser más, pero específicamente vamos a ver dos símbolos mayormente. Una sería la de tilde y otra sería la caret. ¿Qué son estos símbolos? Vamos a dar ejemplos. Si nosotros tenemos una librería, la 2.3.3, y colocamos este símbolo de tilde por delante, que significa patch más alto, al hacer npm install, se va a instalar
esta librería de acuerdo a este rango, mayor o igual a 2.3.3 y menor a 2.4.0. Entonces, si esta librería tiene las siguientes versiones, ejecutamos npm install o yarn, se va a instalar la versión 2.3.6, es decir, la versión más alta en la parte de patch. Si vemos este rango de versiones de esta librería, entonces la versión más alta en patch, sin sobrepasar los primeros dos números, sería la 2.3.6. Ahora, para el caso de caret, el símbolo caret, que significa menor más alto, y tenemos la versión de la librería 2.3.3 y ejecutamos npm install o yarn, esta librería se instalará de acuerdo a este rango, mayor o igual a 2.3.3 y menor a 3.0.0. Es decir, si tenemos este rango de versiones de esta librería, se instalará la versión 2.4.0. En otras palabras, el menor más alto, es decir, el primer número, que es el major, no debe cambiar y los siguientes dos pueden subir a su nivel máximo, que sería en este caso 2.4.0. El siguiente ya no correspondería porque rompe la restricción de el major, debe mantenerse. Entonces, con estos dos ejemplos se entiende cuándo podemos usar tilde o cuándo podemos usar caret. Dicho esto, ya podemos empezar con el deploy y la modificación de nuestras librerías con Angular 11 de una forma correcta.